A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Por supuesto, con un fuerte aplauso tenemos que comenzar esa transmisión. Y sabe, creo que aplausos no solamente tenemos aquí en la iglesia, sino también allá en el cielo. Y hoy tenemos una transmisión especial, porque así como muchas veces hemos recordado a aquellos hombres que sirvieron a Dios con todo su corazón a través de la Biblia, hoy vamos a recordar a un soldado, a un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón hasta el último minuto de su existencia. Y donde quiera que usted se encuentre, hoy quiero que, si está en sus posibilidades, comparte esta transmisión para que muchas personas conozcan lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien le entrega su corazón. Y hoy queremos en esta transmisión especial recordar a un gran amigo mío, un soldado, un siervo de Dios, por supuesto mi amigo Narciso Medina, y mejor conocido para los amigos como Chicho. Y quiero darle lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 1. Dice Jesús, está hablando Jesús, y dice la Biblia: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: díganle a los convidados que he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y ahí quiero detenerme un poco en esta parte de la Escritura, porque le parece familiar esto que está ocurriendo en esta historia. Todos sabemos lo que está pasando aquí. Es una parábola en la que Jesús de alguna manera nos está hablando del llamado que Dios le hace al mundo y cómo el mundo desprecia ese llamado. Usted sabe que la Biblia dice que un día el novio vendrá por su iglesia. Y bueno, todos, absolutamente todos, somos invitados a esas bodas. Pero dice aquí la Biblia que hay quienes despreciaron esa invitación y dice por qué. Dice que unos se fueron a sus labranzas y otros a sus negocios. ¿Le parece más familiar todavía esto? Gente que desprecia el llamado de Dios, gente que desprecia la palabra de Dios porque está muy ocupado en su trabajo, porque está muy ocupado en sus negocios, porque para eso estudié, porque para eso tengo yo ese puesto importante en la empresa. Y mucha gente prefiere estar en lo suyo
que en las cosas de Dios. Y luego, por si esto fuera poco, dice que hubo otros que afrentaron a esos siervos que los fueron a invitar y los mataron. Y yo le quiero ser muy honesto. Creo que algún tiempo yo fui de estos. Porque yo no nací en un hogar cristiano. Nadie, absolutamente nadie, a mi familia le habló de Cristo, creo yo, porque estaban lejos de Él. Y bueno, pues yo crecí como la mayoría de las personas, sin rumbo, con muchos errores. Y cuando la gente se acercaba para hablarme de la palabra de Dios, yo me burlaba. Y creo que muchas veces puse en primer lugar otras cosas y por mucho tiempo le di la espalda a Dios. Y por mucho tiempo vituperié a las personas que me hablaban de Dios. Entonces, yo fui una de estas personas. Y yo no sé si en algún momento usted también fue como estos. Afortunadamente, un día el Señor Jesús llegó a mi vida. Y aunque en esta parábola de alguna manera se está como refiriendo al pueblo judío, yo sí me ubico en esta parte, porque creo que muchas veces le di la espalda. O sea, en esta enseñanza, los primeros invitados fue su pueblo, y el pueblo, usted y yo sabemos la historia, hasta el día de hoy, el mismo pueblo de Israel le sigue dando la espalda a Jesús, sigue sin creer en Jesús. Y dice la Biblia que, vamos al siguiente versículo, versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sabe? Ahí es donde entramos usted y yo. Porque su pueblo le despreció, su pueblo le dio la espalda. Y fue entonces cuando Dios dijo, bueno, ahora no solamente voy a ser Dios de este pueblo, sino de todo aquel que crea en mi Hijo. Todo aquel que crea y que quiera recibir la invitación a esa boda. Y ahí es donde buenos y malos, donde usted y yo decidimos aceptar esa invitación. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sabe? Todos, si estamos aquí, todos los que en algún momento hicimos una oración, recibimos a Jesús en nuestro corazón, todos los que de alguna manera venimos a la iglesia, creo que de alguna manera aceptamos esa invitación. Pero mire, cuando sale el rey y ve a alguien que no está vestido de boda, él se molesta. ¿Y qué fue lo que Dios me pudo mostrar
en esta enseñanza. ¿Y qué tendría que ver esta enseñanza con ese servicio especial que estamos teniendo el día de hoy? Pues mucho. Y le voy a decir por qué. Porque así como usted y yo lo acabamos de leer, en el momento en el que el pueblo escogido de Dios le dio la espalda a Dios, Dios dijo, vayan y ahora inviten a todo el mundo, y todo aquel que quiera puede venir y ser parte del reino. Todos, buenos y malos. Ahí también entro yo. Y ahí también, en ese llamado, ahí también estaba nuestro amigo Chicho. Buenos y malos, gente que no merecíamos estar en esa boda, fuimos invitados. La pregunta es, si usted y yo ya fuimos invitados, ¿cómo nos encontramos el día de hoy delante de Él? ¿Estamos vestidos correctamente? Y esa vestimenta se refiere a la santidad. Esa vestimenta se refiere a nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Yo tengo que contarle un testimonio de lo que pasó en la última semana, esta semana que pasó. Resulta que hace unos días, desde hace algún tiempo, Dios me había puesto que tenía que hacer ya el llamado para ser el grupo de discípulos de aquí en la iglesia. Gente que en otros lugares los ve como líderes, y si bien hay un privilegio especial, también era un privilegio a servir. Precisamente hace una semana él recibió ese llamado, y recuerdo que ese día yo les decía que era el más alto honor que se podía tener dentro de una congregación, dentro de una organización, y él estaba ahí. Yo les platicaba de la importancia de estar todos en una misma visión y trabajar solo bajo una visión. Porque luego hay personas que tienen sus planes, sus proyectos, sus ministerios. Pero aquí todos íbamos a trabajar bajo una sola visión. Y yo creo que ahí Dios iba preparando muchas cosas. Ese día fue un día feliz para él, un día feliz para todos los que estuvimos ahí. Él me habla este miércoles pasado, y fue una llamada un poco extraña. Y digo un poco extraña porque fue una llamada fuera de lo común. Y entonces en esa llamada me habla de cuánta bendición estaba él recibiendo en ese momento de parte de Dios. Y me estaba hablando de ciertos logros que en ese momento profesionalmente se tenían. Me comparte que tendría que viajar al siguiente día a Ciudad de México por cuestiones de su negocio. Y luego me dice, ¿ves, pastor? Que no siempre una llamada tiene que ser para decir, pastor, ora por mí. Pastor, tengo problemas. Hoy he querido llamarte para decirte cuánto Dios me ha bendecido. Eso de entrada alegró mi corazón. Y luego me dice algo. Me dice, y por cierto, del día que nos vamos a reunir, yo estaba proponiendo reunirnos ciertos días o cierto día. Él decía los jueves, porque el viernes él tenía regularmente un compromiso de trabajo.
Y después dice, yo puse ahí que nos viéramos el jueves, pero en realidad quiero decirte algo. El día que tú quieras que nos reunamos, ese día nos vamos a reunir. Discúlpame por haberle puesto un día al día que tú estás convocando a que nos reunamos. ¿Por qué? Porque estaba yo pensando en ese momento como antes. O sea, como antes de ser llamado. Él estaba pensando que ese día iba a estar seguramente ocupado con su trabajo. Y él dice, pero no. Si empiezo a tener más trabajo, contrataré más gente. Y más gente tendrá que hacer el trabajo. Pero yo he decidido entregarle mi vida al 100%. Y el día y a la hora que se me llame, ahí estaré. Y luego me dijo, porque había una célula donde él se reunía. Y dice, por cierto, hace días nos reunimos en la célula y me despedí de ellos porque les dije que voy a estar sirviendo acá. O sea, que iba a estar haciendo, porque el proyecto es empezar a abrir células. Entonces él ya se estaba despidiendo. Y recuerdo que fue lo último que yo le dije. Lo último que yo le dije es, mi amigo Chicho, eso que tú me acabas de decir es precisamente de lo que se trata el discipulado. De poner a Dios en primer lugar. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos y dejándolo todo le siguieron. Él estaba dejando de lado muchas cosas para seguir y entregarle su vida al 100% a Dios. Y recuerdo la última palabra que yo le dije. Le dije, amigo Chicho, acabas de entender lo que es el llamado al discipulado. Y le dije, así que en este momento yo te digo que estás aprobado. Y cuando yo le dije, estás aprobado, él se sonrió. No lo vi, pero lo escuché. Y ahí colgó. Ahora entiendo que no era yo quien lo estaba probando. Era Dios quien le estaba diciendo, estás aprobado. Estoy muy triste por la partida de un gran amigo, pero también feliz, porque se fue en su plenitud. Dios lo recibió aprobado. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso. La pregunta y la reflexión que creo que tú y yo tendríamos que hacernos el día de hoy es, ¿cómo estaríamos tú y yo si en este momento Dios nos llamara a su presencia? Porque por lo menos creo que este es el mensaje que me deja la vida de nuestro amigo Chicho. Dice la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad. ¿Sabe? Chicho fue llamado a la presencia de Dios y él llegó aprobado. Él fue diligente, fue un obrero y nunca
nunca se avergonzó del evangelio. La gente llegaba a su negocio y él se ponía a orar por medio mundo. Invitó a cuantas personas pudo invitar. Muchas personas recibieron salvación a través de una invitación que les hizo. Me consta que él pasaba a sus casas por las personas para que vinieran a la iglesia. Yo lo vi. Me tocó estar en los últimos 2 encuentros. No, en los últimos 4 encuentros. 2 de varones, 2 de mujeres. Y fue un hombre que no le importaba tener que lavar un baño. Era un hombre que no le importaba tener que trapear y hacer lo que tuviera que hacer. Y recuerdo que después riendo me decía, no lavo el baño ni en mi casa. Y si a lo mejor lo hiciera, de verdad son palabras de él, y si quizás lo hiciera, le diría a mis hijas, hey, pásame una cubeta, pásame esto, pásame el otro. Ese era él. Servía a Dios con integridad, con todo su corazón, y todo el mundo sabía que él era un hijo de Dios. Entonces, cuando sale el rey a ver a los invitados, Chicho estaba vestido de bodas. La pregunta es, si hoy tú y yo fuéramos llamados, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos dignamente delante de Dios? ¿Estamos en integridad? ¿Estamos en santidad? ¿Venimos aquí realmente de corazón? ¿O por quedar bien con alguien? ¿Estarnos sirviendo a Dios porque queremos redimirnos? ¿O porque realmente estamos agradecidos con Dios? Él nunca pidió nada. Siempre dio todo. Y creo que esa fue la gran lección. Ese fue el gran legado que Chicho nos dejó. Yo no tuve la oportunidad de conocer a ninguno de los 12 apóstoles. No tuve manera de conocer a Pablo. No tuve manera de conocer a los mártires. Solamente los conozco a través de la Biblia. Pero he tenido el gran honor de conocer a un soldado y siervo que hoy recibió el más alto llamado. Fue llamado a la presencia de Dios y él se presentó como un digno obrero. Ese fue Narciso Medina, nuestro amigo Chicho. Ese fue ese hombre valeroso de Dios. Ese fue Chicho. Ese fue Chicho. Tuve el privilegio de conocer a Chicho. Nos conocimos, imagínense, desde mucho antes de que él y yo recibiéramos y conociéramos de la palabra. Nos conocimos en el mundo. Nos conocimos alejados de Dios. Pero después coincidimos en nuestro servicio a Dios. Y yo no sé cuántas personas hoy están luchando con algo. Yo no sé cuántas personas están viendo cómo su vida se desperdicia. Yo no sé cuántas personas pueden vivir en depresión. Yo no sé cuántas personas están luchando con alguna adicción. Yo no sé cuántas personas están pensando que su vida no sirve para nada. Pero tengo que decirte algo. Lo mismo pensábamos él y yo. Porque así como conocí a un soldado de Dios, lo conocí cuando no quería saber nada de Dios. Lo conocí cuando bueno no era.
Lo conocí en esos momentos donde por primera vez empezaba a orar. Y Dios se presentó a su vida. Y se presentó a través de un milagro sobrenatural. Porque nos tocó muchas veces juntos estar orando por su hija. Y oramos hasta que vimos el poder de Dios. Ese hombre en el que nadie creía, porque cuando él entrega su corazón a Jesús, poca gente le creía. Y lo entiendo, me pasó a mí también. No nos creían, se burlaban de nosotros. Pero la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. De lo vil y menospreciado. Me tocó vivir su conversión. Y fue un hombre que así como mucho tiempo quizás disfrutaba en hacer cosas que no eran buenas, me tocó ver cómo ahora él tenía una pasión tan grande por servir y por traer a otras personas a los pies de Jesús. Lo que quiero decirte es que yo no sé cuántas personas están pensando, así me voy a morir, así me voy a quedar, no voy a poder cambiar, Dios se ha olvidado de mí. Quiero decirte que no, porque la muestra viviente fue los últimos años de nuestro amigo Chicho. Dios hizo la obra en él una vez y para siempre. Él pudo superar sus adicciones, él pudo superar todas aquellas cosas que en algún momento lo tenían atado. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y el Hijo lo libertó. Y quiero decirte una cosa, yo no sé en qué situación o en qué área de tu vida puedas estar atado o esclavizado, pero si el Hijo os libertare, tú seréis verdaderamente libres, como nuestro amigo Chicho lo fue. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Denle fuerte el aplauso a Dios. Y mira, por supuesto tengo que terminar de esta manera. Por supuesto tengo que terminar de esta manera porque tenemos un Dios de milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire, dice la Biblia, escúchenlo bien, dice la Biblia que había un profeta, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo tuvo a tuvo un mentor. Su mentor fue Elías. Dice la Biblia que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Recuerde que cuando Elías iba a partir, Eliseo se acerca y le dice: quiero que me des el doble de unción que tú tienes. Y si usted minuciosamente estudia la Biblia, se va a dar cuenta que Elías hizo el doble de milagros que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Ahora, cuando Eliseo muere, le faltaba un milagro para que exactamente fuera el doble de los que quedaron registrados, por lo menos, de Elías. Le faltaba uno. ¿Pero qué cree? Eliseo, estando muerto, dice la Biblia que aventaron a un hombre ahí, o sea, que estaba muerto, venían el ejército enemigo y demás. Y dice que cuando la persona cayó, porque lo aventaron, donde cayó, donde estaba el sepulcro de Eliseo, ese hombre que había muerto se levantó. Aún muerto, Eliseo, Dios cumplió con Eliseo, porque hubo un milagro más. El que le faltaba
para que se completara el doble. Quiero decirte algo. ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios fiel? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen a un Dios fiel? Las últimas oraciones que Chicho y yo hacíamos, el último anhelo en su corazón, era el ver a su familia un día aquí en la iglesia. Hoy Chicho no está, pero toda su familia está aquí en la iglesia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Déselo fuerte, fuerte, fuerte es para Dios. Pero señores, no podemos terminar esta transmisión. No podemos terminar esta transmisión con tristeza. Al contrario, tenemos que comenzar esta transmisión de la misma manera en la que la iniciamos. Y solo quiero decirles que nada de esto hubiera sido posible. Este testimonio no se pudiera estar dando si es que Jesús no hubiera llegado a la vida de nuestro amigo Narciso. Es solamente a través de Jesús. Y es ese mismo Jesús el que quiere hacer la obra en tu vida. Acércate a Él y conoce a ese Dios de milagros, ese Dios que consuela, ese Dios que transforma, a ese Dios que honra a los que le honran. Su palabra dice que Él honra a los que le honran. Y Padre, mi Dios, queremos darte gracias por el gran privilegio que nos diste de poder coincidir con nuestro amigo Chicho, de poder servir a su lado, de poder conocer esa parte humana, de poder conocer el corazón fiel de un hombre que te amó hasta el último momento de su vida. Y mi Dios, toda la gloria y la honra siempre es y será para ti. Pero queremos terminar esta transmisión, por supuesto, con alegría, y sí es una despedida de nuestro amigo Chicho, pero queremos despedirlo como se despide a los grandes. Queremos despedirlo todos juntos como iglesia, con el más fuerte y el mayor de los aplausos. Gracias, gracias, gracias. Narciso Medina, Chicho, gracias. Gracias Dios por su vida. Déselo más fuerte, déselo más fuerte.